clase. Ah. ¿Tuvieron una? Varias. Una. Sí, fue larga. Pero igual fue como bien larga. No sé, la encontré bastante larga. ¿Sí? ¿Qué asignatura fue? Didáctica de la expresión oral. Ya. ¿Y cómo les fue? ¿Mucho más complejo que la marcha blanca? Es que hizo la primera clase de nuevo porque habían compañeras que no se habían conectado en las primeras clases, entonces tuvo que hacer como un repaso de la primera clase. Claro. Ah, ya. Lo que pasa es que yo no he hecho las clases, lo que he estado haciendo son introducciones a la temática, ¿se acuerdan? Entonces, lo que vamos a ver hoy día no lo hemos visto para atrás, pero probablemente lo relacionan con todo lo que hemos visto. Si al final lo que yo necesitaba era instalar conceptos ancla para que de ahí se puedan ir enganchando, ¿ya? Se va a ser mucho más sencillo. Las evaluaciones que vamos a hacer las voy a hacer puros trabajos prácticos, ¿ya? Después de cada temática que pase, trabajos prácticos y las vamos a ir tratando de hacer coincidir con las fechas que ya están, que por ejemplo en un mes más se daría el primer trabajo práctico y de ahí vamos viendo una por mes y vamos avanzando. Lo importante es que aprendan, ¿ya? Lo importante es que aprendan, que se les vayan quedando los términos, que vayan entendiendo el por qué es importante aprender lo que estamos aprendiendo. Ay, me dice que hay 2 personas esperando. Admit all. Así que eso pues chiquillas, ¿el ánimo cómo va a esta altura de la cuarentena? ¿Cómo va? Más o menos así. Esperando Ahí la nomás. cuarentena total. Sí, eso, lo mismo iba a decir yo. Por los casos que se encuentran en Iquique, por el tema de los que mandaron de Santiago para acá. Claro. Hay muchos contagiados ya y yo creo que ahora ya no vamos a dar abasto para más. Es preocupante, ¿eh? Uno trata como de abstraerse de ese tema, pero en realidad que es imposible no preocuparse por todo. ¿Sus niños cómo están con las clases online? Le mandan guías, planes remotos de Ya. clases. Pero están A la bien, mía le suben la clase y la juntan las guías todos los días. ya, pero no los ven estresados ustedes, los niños también. No, al contrario, encuentro que Sí se están entretienen un estresados los poco. míos también. Ah, qué rico, Hacen qué lo bueno, que qué bueno. se Qué- distraen. Ya, les sirve No, bien. los míos se estresan, no quieren hacer más tareas ya. Le mandan demasiado, pero en exceso, así. ¿En serio? Yo creo que es mucho. Sí, Sí, en algunos colegios sí, pues mis sobrinos igual están un es poquito mucho. saturados, pero algunos colegios, claro. Bueno, vamos a tratar de que eso no nos pase a nosotras, ¿ya? Antes de mi clase, ¿con quién tuvieron? ¿Cómo? Con nadie. No Con tuvimos nadie, clase con profe. nadie. ¿Pero no tienen nunca clase los martes o solo este martes no tuvieron? Porque se supone que ya estamos horario normal, pues. Teníamos una profe que nos hacía más temprano los días martes, pero tenemos que ver bien el tema con ella del horario el jueves, porque nos juntamos martes y jueves. Ah, Entonces ya. ahora tenemos que el jueves coordinar bien el tema del horario con ella, a ver si va a seguir ocupando el bloque antes. Y ahí me avisan a mí. ¿Sí? ¿Por qué necesita cambiar horario? No, pues digo, por si era muy tarde para ustedes, lo hacemos de 7:30, Ah, lo podemos hacer ya, ahí. pues, Para que, podemos coordinar con la profe primero, con claro, ella chiquilla, y ahí le claro que avisamos. sí. Claro, ni un Si ella problema. puede antes. Lo Claro. vamos a tener presente, profe. ¿Ya? Gracias. Ya, chiquilla. Entonces, empiecen a contarme del trabajo práctico que había quedado de la circular número 6 respecto de un estudio de caso de un chicoco que era migrante, ¿cierto? Que vivía solo con la mamá en unas tomas de La Pampa. El papá estaba recluido por tráfico. El niño tenía un tema de una hemiparesia o una tetraparesia. Entonces solamente se arrastraba y un día llega con mucha congestión bronquial al jardín, ese es el caso,
y la mamá dice que no lo puede llevar porque ella no tiene los documentos al día. Entonces, la idea era que ustedes revisaran la circular número 6, que tiene que ver con el tema de la atención de salud a los migrantes, y entonces qué respuesta le darían a la mamá. Y eso lo íbamos a conversar hoy día. Alguien me la mandó al correo, pero no lo contesté porque eso no era trabajo para enviar, sino que era un trabajo para que lo comentáramos en esta clase, ¿ya? Así que ni siquiera lo abrí para no leerlo y no contaminarme todavía con las apreciaciones, ¿ya? ¿Quién quiere participar? Yo, profesora. Ya te iba a decir. Estuve ahí discutiendo con algunas compañeras porque estábamos así como que no sabíamos muy bien del tema. Yo puse, usted dio 2 preguntas. Yo le puse... Léeme las 2 preguntas, sí. ¿Qué le gustaría a la madre? O sea, ¿qué le sugerirías a la madre y cómo resolverías usted la temática de salud del niño? ¿Ya? Entonces, yo le sugiero a la madre que no lo envíe al jardín para que el niño pueda descansar y recuperarse paulatinamente. ¿Ya? También, como otro, Ten cuidado con el vidrio. a los apoderados Mi amor, para cállate. tener informativo. Sería una copia de esta circular y destacarle los puntos de artículos más importantes que le pueden servir a ella, que es la 132, que es que el establecimiento del sistema público de salud no puede negarse a la atención a quienes la requieren ni condicionar los pagos. ¿Ya? Y que es convenio del derecho de los niños que promulga la atención de salud de estos y a la atención sanitaria pre- y postnatal de la madre. Ya. Entonces, Así ¿y cuál es la discusión que se dio entre ustedes? ¿Ah? ¿Cuál fue el debate que se dio entre ustedes? Es que estábamos... Estábamos el tema debatiendo del- las dos. Sí, no, está súper interesante. Cuéntame nomás. Katia, Lo que pasa es que está... ¿quién habla? ¿Hablas tú o hablo yo? Katia, habla tú. Ya. Es que estábamos viendo las funciones, los tipos de inclusión, como eran 4, Tipo, sí. empezamos como a descartar entre la que era inclusión, social, género, y ¿cuál era la otra? Étnico. Discapacidad. No, pues, Y cultural. étnico. O étnico, es lo mismo. Es lo mismo. Cultural. Entre esas estábamos. Claro. Ahí Entonces estaba nosotras quedamos con la inclusión y la social, porque como que dijimos que la étnico era como más para pueblos rurales, así como No, más cultural, no, esas porque cosas. Entonces estábamos confundidas con eso, por eso era el debate entre las dos. Mira, incluso en el norte, por ejemplo, si se viniera un niñito de Chiloé, que tienen otra cultura, también sería una especie de inclusión cultural, porque cuando tú le hablas de Oaxaca, el niño chiloé no te va a entender, po. ¿Te fijas? Entonces eso también son temáticas de inclusión cultural, por eso se habla culturales. ¿Cómo está hablando? Ya. Estoy hablando de la Camila y que tiene mala conexión, pero de todas maneras, como las clases quedan grabadas. Ya. Ya, pero entonces, ¿ustedes conocían, por ejemplo, esta norma? ¿En la circular número 6? No tenía idea de la circular número 6. Ya, ¿y la consideran importante? Súper importante porque las personas extranjeras no tienen idea de esta circular, entonces ellos igual deben pensar, pucha, lo voy a llevar, no tengo papeles, me pueden llevar detenido. Claro. Entonces es como bastante grande la... A nivel de jardín, profe, como que tampoco se maneja. O sea, yo nunca había escuchado que una educadora o una directora, cuando una mamá diera esa excusa, porque se da mucho el tema de que tía, no puedo llevarlo porque no tengo documentos, se da bastante como excusa para no llevarlo, y nunca había escuchado que dijeran
una educadora o una directora le dijera, pero mamita, puede atenderlos porque hay una ley que protege la salud de los niños inmigrantes. No, yo no la había escuchado nunca, me llamó bastante la atención. Es más que nada la falta de información a los papás también, que uno debe informarle, igual que existen leyes que pueden ir al consultorio, los pueden atender. ¿Profe? En mi caso, yo sí conocía eso y de hecho nosotros lo practicamos demasiado porque nosotros tenemos redes que se hacen interconsultas con el consultorio o hospital. Bien. Y también trabajamos con la Teletón, con Senadi, con diferentes organizaciones, y para que nosotros pudiéramos entender por qué se hacía esta interconsulta con consultorio, por qué nosotros teníamos que trabajar con Teletón y todo esto, nos presentaron la circular número 6. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué excelente! Entonces, por lo mismo, a nivel Junji, que es donde yo trabajo, nosotros, las funcionarias, este papel está dentro de los jardines. Ya, qué bueno. Va también en que la directora, las educadoras y las técnicos leamos lo que nos envía la institución y que también se baje la información porque no quede solamente en direcciones regionales. Y que directoras y todo se vaya como desde lo macro a lo micro se vaya bajando la información y que nosotras como técnicos, educadoras o directoras leamos el papel. Yo sí estaba relacionada, pero a nosotros nos enviaron como un resumen del artículo número 6, donde dice que sí tienen derecho, de hecho por la misma circular, luego de que muchos inmigrantes, hubo como un lote, por decirlo así, muy grande, llegó al jardín sin documentación, el registro civil pasó por los jardines. Entonces, exacto, entonces hizo que los niños y niñas sacaran sus carnets y a su vez, si los papás no tenían carnet, se les daba uno provisorio porque ellos al ser extranjeros, ellos tienen como uno provisorio. En cambio, los niños que son nacidos en Chile, se les da automáticamente el carnet por ser chilenos. Entonces, muchas veces, como dice ahí el estudio de caso, los padres les da miedo ir a algún lado a hacer algún trámite por entrar por un paso ilegal o cosas así. O también el hecho de no atenderse en un consultorio, porque piensan que por no tener documentos no los van a atender y estos son derechos internacionales, entonces, aunque no tengan papeles, los tienen que atender igual. Así que por lo menos en mi caso, yo sí estaba... ¿En qué jardín trabajas tú específico? En Los Guayabitos, entonces es uno que queda al lado de la Quenita y nuestro grupo del jardín de la escuela Croacia, que es una escuela que tiene un foco de extranjeros, ¿no? Ya, es exactamente lo mismo, porque todo, por lo general, casi el 90% de nuestros niños pasa pre-kinder y kinder al lado, porque nuestros focos son mayoría inmigrantes y son del terminal agropecuario. Claro, es que yo creo que por eso también en tu jardín se los dieron a conocer, porque creo que el jardín como sello probablemente lo tienen incorporado y esa directora trabaja con esas temáticas, pues entonces se preocupa de investigar de eso. Hay otro jardín que yo trabajé este tema cuando yo trabajé en la dupla Senadi, que es el jardín, no es el Calichito, es el Tambito. Que ya está a la vuelta. Claro, que está un poquito más allá, que también ellos trabajan con foco en los migrantes. Entonces, desde el consultorio fueron a capacitar al jardín con la circular número 6. Pero eso es porque creo que las directoras, como tienen ese sello sus jardines, gestionan ese tipo de cosas. Pero el resto... Claro, a nosotros nos llegó la circular número 6, pero por Senadis. O sea, todos los jardines Junji tienen que tenerlo, una cosa así. Ah, qué buena. Bueno, eso era lo importante, que hoy día ustedes lo tengan todas. Yo en todas mis clases de inclusión a la educación parvularia entrego la circular número 6, y en las clases que cuando lo hago en básica también me interesa que todo en una comuna como la nuestra, Iquique, Hospicio, en una ciudad como la nuestra, que es una ciudad fronteriza, que tenemos muchos inmigrantes, no solamente por la frontera, porque esta es una ciudad cosmopolita, tenemos gente hindú, tenemos pakistaníes, tenemos chinos, bolivianos, peruanos,
Esas creo que son como las más comunes, las nacionalidades. Entonces, en rigor, tenemos mucha gente extranjera y tenemos que acostumbrarnos a tener herramientas a la mano para trabajar porque esos niños llegan a nosotros en alguna ocasión. Nosotros con mi esposo en algún minuto tuvimos que llevar la circular número 6 al hospital porque era un chicoco que nos avisaron que venía a atenderse a la Teletón desde Bolivia, porque ya no tenían atenciones. Entonces, cuando el chicoco estuvo acá, le dio como una convulsión, una crisis, tuvo que entrar a emergencia rápido, lo operaron y le estaban haciendo firmar un pagaré por 2.800.000 pesos a una familia que no tenía ni siquiera en Bolivia para atenderlo. Así, con suerte, cruzaron la frontera para traerlo para acá. Entonces, en el hospital decían que no, que tenían que firmar el pagaré. Nosotros le llevamos la circular impresa, se la mostramos, el gallo la vio, así, ni siquiera la leyó. Vio circular número 6 y dijo, ya, que pase. ¿Te fijas? Es decir, que siempre saben, ellos saben eso, pero hay funcionarios que se toman atribuciones que no les competen. ¿Te fijas? Entonces, por eso es importante tenerla. Ustedes ya van a tener acceso a su correo, si pueden, reenvíensela al correo personal, pero donde estén puedan acceder a la circular número 6 y tan solamente mostrarla para que con eso ustedes se lo traspasen también a los papás y los niños no tengan mayores dificultades, ¿ya? Estas mamitas también que van a tener las guaguas al hospital y tampoco se tienen que arrancar. ¿Han escuchado eso? Yo acá es primera vez que lo escuché, que se tienen que arrancar del hospital recién paridas para que no les cobren. Bueno, eso no es necesario con la circular número 6. Puede salir tranquila y tener un parto tranquilo y volver a casa tranquila y con la seguridad de que el niño va a estar bien porque la circular lo garantiza, ¿ya? Y eso tiene que ver, como bien decía la Fundi, con los derechos del niño, ¿ya? Más allá que los derechos tributarios. Nosotros sabemos que en Chile todos los impuestos se pagan, por lo tanto alguien que compra un cigarro suelto está pagando impuestos, el que compra pan está pagando impuestos, porque todo va con IVA, ¿ya? Es decir, los que estamos trabajando asalariados, todo el mundo acá en Chile paga impuestos, chiquillas. Entonces, con esos dineros de los impuestos, del chicle, del cigarrillo, del pan, es que se van retroalimentando los sistemas, ¿ya? Eso. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo en la resolución del caso? Y contarles que este caso fue un caso verídico, solamente le cambié el nombre al niño. O creo que no puse el apellido, pero estos casos son de jardines, ¿ya? Generalmente los casos que yo les hago trabajar a ustedes y les voy a hacer trabajar en estas temáticas son casos reales, ¿ya? Voy a mostrar alguna consulta antes de empezar con la ley de inclusión. Profe, mi hija estuvo en el jardín Florcita del Desierto, que es el que está al lado del Tambito. Ese también es como lleno de inmigrantes. Ya, debe ser un BTF, tal vez, ¿no? No me acuerdo si era Junji o Integra, pero era uno de los dos. Es Junji, queda a la vuelta del Tambito. Sí, queda justo como a la vuelta del Tambito. También y tiene ahí, el grupo de... Sí, le hacían justo a todos los papás, que la mayoría era extranjero, que hicieran una lista de todo con los nombres de los niños, el RUT y todo, para ellos ingresarlo al sistema del consultorio. Y no importaba si tenían como documentación o no. Claro, pero en otros lados dicen que no, ¿te fijas? Claro, en otros lados dicen que no, pero ellos se preocuparon al tiro, por lo menos cuando mi hija entró, se preocuparon al tiro de ver si estaba el consultorio más cerca, si ya estaban inscritos por cualquier cosa. También le daban como las charlas a los papás del tema de los niños, de la crianza. Bueno, eran pocos los papás que iban, pero igual por lo menos en ese sentido era bueno jardín. Qué bueno, chiquillas. Ahora ustedes tienen la herramienta en la mano, eso es lo importante. ¿Alguien tiene otra consulta antes de pasar a la diapo? ¿Alguien conoce algo de la ley de inclusión? ¿De las que están aquí en clase? Yo estuve leyendo un poco, pero fueron súper pocas páginas, pero me llamaron la atención algunas cosas. ¿Qué te llamó la atención? Vamos a anotar eso antes de, y después vamos a resolver las dudas, ¿ya? Antes le muestro, lo tengo anotado.
Ley de inclusión, vamos a poner ahí conceptos previos. De ahí los vamos a relacionar, ¿ya? Sí. Que en una parte, en el artículo 11 del párrafo 2, se habla que las personas con, digamos, condición distinta no pueden ser parte de experimentos. Y lo que me llamó la atención es que hayan tenido que escribirlo para que no se haga. Y eso como que igual me produjo un choque como cultural, por decirlo así, debido a la historia, porque igual ya se han experimentado muchas veces con personas como en el Holocausto, se experimentaba con gemelos, entonces que lo hayan tenido que escribir me llamó un poco la atención para que no se haga. Gracias. Es Mariam, ¿cierto? Ya. ¿Alguien más? Que haya... Profe, en el párrafo 2, artículo 9, dice, el Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar a las mujeres con discapacidad y a las personas con discapacidad mental. Y me di cuenta que en varios artículos nombra así como las mujeres y las personas. Ya, puede que sea por el enfoque. Hay en el último censo, digámoslo así, o la última estadística que tiene el Servicio Nacional de la Discapacidad, dentro de los grupos de vulnerabilidad, de mayor vulnerabilidad, estaban la discapacidad, ¿ya? O sea, tenemos la vulnerabilidad social, hay un montón de factores que ponderan quién es más vulnerable que otro, pero dentro de todos los grupos de vulnerabilidad estaba la discapacidad, pero dentro de la discapacidad, las mujeres con discapacidad llevan aún más la delantera, primero las mujeres, después los niños, después los abuelos y las personas con discapacidad. ¿Cachai? Yo creo que puede ser por eso, porque dentro de la discapacidad la mujer es aún más vulnerada. Ya, sí, porque eso me di cuenta que acá en la ley de inclusión nombra como que separa a la mujer de las personas. Claro, entonces por eso es que me llamó la atención. Que en el otro rango personas se incluyen a todos, todas las edades, pero dentro de eso quizás como que las separa. Hace la especificación de la mujer con discapacidad porque cumple aún más un rango más de vulnerabilidad. Ya. ¿Ya? ¿Alguien más, chiquillas? Vulnerabilidad, le voy a poner. Ya, les voy a mostrar entonces, vamos a empezar con ahí vamos, ¿la están viendo? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, se ve, profe. Ahí se ve mejor, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces vamos a empezar a ver de qué se trata esta ley 20.422 que yo se las mandé, el documento, y ustedes lo tienen para leerlo, pero les dije que lo subrayen nomás porque en realidad lo más esencial de la ley se los voy a mostrar acá y después la vamos a pasar a PDF. Si en esta clase no alcanzamos a verlo todo, se los voy pasando por pedacitos, ¿ya? Pero contarles un poquito de cómo se gestó la ley 20.422, porque, bueno, en Chile, desde hace un montón de rato que venimos trabajando las temáticas de discapacidad, y si ustedes se fijan, bueno, las que están en Junji, las que están en Integra, se deben haber visto, o sea, se deben haber dado cuenta que los programas que trabajaba el SENADI respecto a la discapacidad fueron cambiando en forma y en fondo. No sé si las que partieron, yo creo que me inicié en ese programa como en el año 2013 más o menos, y había empezado el programa en el año 2012. En el año 2012 contrataban una dupla de profesionales del área de la pedagogía, que podía ser la psicopedagogía o la educación diferencial, más en el área de salud, que era un terapeuta ocupacional o kinesiólogo. Entonces, esta dupla de educación con salud iban a los jardines un ratito, bien chiquitito, sacaban a los niños a una sala exclusiva, trabajaban con los niños en esa sala exclusiva
y luego se iban. Es casi como un consultorio móvil, lo que hace el registro civil, pero era como un consultorio móvil. Al año siguiente... Eso lo hacen en los jardines BTF, tal cual. ¿En serio? Ya está súper. Así trabaja. Va la dupla solamente, un ratito, saca al niño y después lo devuelve. Hasta el día de hoy se trabaja así. Ya, mira, está súper out, porque eso era en el año 2012-2013. En el año 2014 ya este programa empieza a cambiar. ¿Y por qué les hablo del programa? Para explicarles bien cómo fue mutando la ley. En el año 2014 este programa empieza a cambiar y ya no hay salas de atención exclusiva, sino que la misma dupla, educación-salud, iba, de todas maneras sacaba a los niños y los trataba de trabajar en una sala, pero ya en grupo. No se sacaba de a un niño, sino que de 2 y de 3 niños, y veías cómo te podías ir a un rincón del jardín y trabajarlo ahí. De todas maneras, se sacaba al grupo de niños, se trabajaba en conjunto, pero aparte de los demás. ¿Ya? Y luego, como en el año 2015, vuelve a cambiar el programa, porque esto es un programa que viene con una base y que te da como toda la línea operativa de lo que tú tienes que hacer. Vuelve a cambiar el programa, no me acuerdo si 2014 o 2015, vuelve a cambiar el programa y entonces lo que hace la dupla es ir a los jardines, ingresar al aula común, y dentro del aula común trabajar en conjunto con la educadora, con la técnico, las técnicas de rehabilitación o de mejoramiento de la condición del niño, ¿ya? Pero dentro de la sala. Y para el resto de la semana dejaba una pauta de apoyo al personal que estaba trabajando ahí para que vean cómo pueden avanzar mientras tanto en esa habilidad o en ese objetivo que se plantearon con el niño, ¿ya? Pero era más que nada un trabajo de modelamiento de lo que tú hacías para que el equipo pedagógico pudiera tener herramientas para trabajar con los niños, ¿ya? Entonces vemos que fuimos pasando de un modelo casi que diferencial a un modelo de integración y del modelo de integración a inclusión, ¿ya? Esto va cambiando no porque al nadie se le va ocurriendo que es una mejor forma de atención, sino porque la ley se depuró y empezaron a cambiar las cosas en Chile. Uy, bueno, si se me cae, vuelvo a abrirlo, ¿ya? Así que no desesperen, que recién me llegó el reloj de arena de los 10 minutos, pero se me cae, vuelvo a abrirlo, y de todas maneras la universidad ya nos dotó de una página que todavía no la puedo enganchar para entrar a Zoom indefinido, ¿ya? Así que espero que de aquí a la próxima semana ya lo logre. Mira, el año 2006 se realiza la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde estaba presente Chile, y Chile se compromete a adscribirse, pero se ratifica en el 2008, ¿ya? En el 2008 se firma y se concretiza ese compromiso que se adopta el 2006, para que en el año 2010, no recuerdo, en diciembre del 2010, ¿no? Déjame ver. No sale acá, pero bueno, en el año 2010, déjame subirlas. Ya, en el año 2010 se promulga la ley 20.422, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad, ¿ya? Ese es el nombre de la ley. Igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad. ¿Por qué decimos inclusión social? Porque desde lo educativo nosotros estamos promoviendo que ese niño que nosotros tomamos con discapacidad desarrolle al máximo su autonomía, para que el día de mañana ese niño pueda tener un futuro que no es pararse en un semáforo a pedir plata, sino que ese niño pueda seguir estudiando en todos los niveles, entrar a la universidad incluso, desarrollarse y poder entrar también al ámbito laboral, ¿ya? Son muy pocas las personas actualmente que ingresan a la educación superior que tienen discapacidad, y mucho menos las personas que desarrollan un futuro de vida laboral, ¿ya? Todo esto lo viene a garantizar la ley 20.422 con la igualdad de oportunidades, ¿ya? Acá
les puse en el diaporama que esto es un cambio de paradigma. Cambio de paradigma tiene que ver con la forma de mirar la inclusión hacia los modelos sociales de atención a la discapacidad. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes saben, pero hace años atrás la atención a la discapacidad era casi una cosa asistencial. Es decir, casi que le hablábamos gritando a quien ni siquiera era sordo, ¿no? Y tú le gritas porque lo ves como que algo falta, algo tiene, y entonces le gritáis y tratáis de explicarle con las manos, y la persona te escucha perfectamente, pero emitíamos un juicio sobre esa persona. Por lo tanto, esto es un cambio de paradigma de un contexto que antes excluía a la persona con discapacidad, en el aula de decir, yo no tengo las experticias para tratarlo, por lo tanto, esta persona no es un problema mío. Y hemos avanzado hacia el desafío de la inclusión en su dimensión educativa, laboral y social. Esto que les estaba hablando yo, una persona que se educa, el día de mañana puede plantearse un futuro laboral, y quien trabaja también se va a tener un desempeño social y un autoconcepto, un futuro, soñar con tener una familia, ¿te fijas? El cambio conceptual que reconoce la discapacidad como un constructo social expresado entre, mira qué importante, acá se plantea la discapacidad no como algo que carece la persona, de lo que carece la persona, sino que una interacción negativa entre las barreras contextuales, ¿ya? Las barreras que hay en el contexto, las barreras actitudinales, el yo no tengo nada que ver contigo, y las barreras ambientales, con una persona en cualquier situación de salud. Es decir, no es lo mismo hoy día una persona con una salud con algún tipo de problema, cualquiera sea, en un ambiente donde es bien recibido, donde puede desplazarse libremente y donde la persona va a ser atendido. A la misma persona expuesta en un lugar donde ni siquiera puede entrar porque están las veredas todas malas, donde no lo van a mirar porque todos consideran que eso no es parte de su expertise, y donde además el contexto te dice que esa persona no existe, ¿ya? Entonces, hacia allá vamos. Las barreras, entonces, no estarían... Llegó la Jacqueline. No estarían en la persona, sino que las barreras estarían en todo lo que rodea a la persona y lo que hace más difícil. Es decir, una ciudad con una buena infraestructura, con personas que te reconocen como persona, y las condiciones dadas, no tendría por qué ser tan complejo para esa persona desarrollarse. ¿Me entiendes? Ya sea una persona con una discapacidad, una embarazada que tiene dificultad de movilidad porque con esa tremenda guata a veces no se puede caminar, o una persona de la tercera edad que también tiene dificultades de movilidad. ¿Se fijan? ¿Vamos entendiendo? Ya. Sigamos. Ahí. Entonces, ¿cuál es el origen de esta ley de inclusión? Déjame ver que no se me vaya la hora. Si se me baja, voy a volver a mandar la invitación al correo, ¿ya? Así que no se asusten. Viene a mejorar el texto, la ley antigua de las personas con discapacidad era la 19.284, esa era la anterior. Entonces, esta ley viene a mejorar. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. Entonces ya no solamente hay una temática asistencial hacia la pobre persona con discapacidad, sino que hay un reconocimiento de derechos en una persona que tiene dificultades, pero que esas dificultades están gatilladas por lo que les acabo de nombrar, ¿ya? Que tiene que ver con lo que está fuera de la persona, no en ella. Y entonces viene a consagrar el derecho a la integración de las personas con discapacidad, basados en el principio de la igualdad de oportunidades, con una mirada intersectorial, ¿ya? Igualdad de oportunidades, en realidad, en todos los ambientes, educativo, social, laboral. ¿Qué dice esta? Que los establecimientos públicos y privados de educación regular deben incorporar innovaciones y adecuaciones curriculares para el acceso a los cursos o niveles existentes a las personas con discapacidad. ¿Se acuerdan que dentro de cuando analizamos el trabajo de las barreras, alguien, parece que fue la Nicole, que me dijo que a veces las instituciones no les daban las herramientas? Mira lo que consagra la ley, que ya sea público o privado, los establecimientos de educación,
tienen que, por ley, incorporar innovaciones y adecuaciones curriculares para el acceso a los cursos o los niveles existentes a las personas con discapacidad, ¿ya? Ahora, esto está regulado por el Ministerio de Educación para educación preescolar, básica y media. Esto no hay todavía nada para la educación superior en tema de, por ejemplo, modificación de estándares educativos, pero sí tienen que ver con el acceso a la universidad de personas con discapacidad y favorecer, como les digo, todos los factores externos para que esa persona no tenga ni una dificultad para estudiar, ¿ya? Eso sí está en la educación superior. El Estado debe promover la capacitación laboral de las personas con discapacidad a fin de permitir e incrementar su inserción laboral. Por lo tanto, la ley crea el FONADIS en esos años, en la ley anterior, la 19.284, crea el FONADIS que contempló beneficios tributarios para la importación de vehículos, que es lo que tenemos acá en Iquique, ayudas técnicas, etc. ¿Ustedes sabían eso o conocen algún organismo del Estado que promueva la capacitación laboral para personas con discapacidad? ¿Les suena algo? ¿No? Profe, disculpe, ¿Unimar siempre le da como trabajo a ellos o no? Sí, pero eso es la inserción laboral, porque ahora la ley 20.000, la ley, espérate, no me acuerdo la ley de inserción laboral, pero es la ley 20.015, me parece, o 815, que tiene que ver con un porcentaje de personas con discapacidad dentro de las empresas, pero eso está impulsado por la ley de inclusión. Lo que les pregunto yo acá es algo que promueva la capacitación laboral de las personas con discapacidad. Profe, ¿y no hay un colegio que está en Tadeo Janque? En Tadeo Janque con Francisco Vergara, Escoanil, claro. Y ahí yo sé que hay talleres que capacitan a los chicos. Igual. Profe, es laboral, es la escuela laboral. Es como el liceo de la escuela Flor del Inca y del claro, del sí, ese. El CCL. Sí, el CCL. Pero también